Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos. Veo que Joan dice que es la primera vez que está con nosotros. Espero que lo disfrutes, es un gusto tener nuevos participantes siempre. Y buenas tardes a Juan que desde Buenos Aires y desde España y a todos los que están presentes. Como siempre para mí, un gusto estar acá con ustedes. Perdonen, me olvidé de poner la cámara, vamos a empezar así bien. Y vamos a arrancar hablando un poquito de lo que son las divergencias, ¿no? Sí, quiero volver un poco al tema práctico y vamos a hablar también un poquito hoy de cómo operar las divergencias, al menos en el corto plazo. Pero empecemos tratando de entender qué es una divergencia, ¿no? Que tanto se habla de las divergencias. Lo primero y más importante a tener en cuenta es que las divergencias surgen de comparar el movimiento del precio con el de algún indicador técnico, no más allá de eso, ¿sí? No hay indicadores en particular, aunque hay algunos que se suelen utilizar más que otros para ver las divergencias y vamos a mirarlos ahora. Las divergencias, como su propio nombre lo indica, ocurren cuando el precio y el indicador se mueven en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un indicador sube y el precio baja, o por el contrario, que el precio sube y el indicador cae, ¿no? Entonces, entendemos que existen distintos tipos de divergencias, pero lo más importante es, creo yo, remarcar el tema de que las divergencias pueden señalar dos cosas con respecto al mercado. Un cambio de tendencia, ¿sí? O una continuación de la tendencia actual. Y creo que eso es algo en lo que muchos fallamos, ¿no? Que no tenemos en cuenta la posibilidad de que esa divergencia que estamos viendo en el gráfico nos esté, más que nada, anticipando una continuación de la tendencia actual. De todas maneras, decimos que existe divergencia alcista, ¿sí? O sea, la posibilidad de una reversión de precios al alza en una tendencia bajista, cuando los mínimos alcanzados por el precio son cada vez más bajos. Y sin embargo, los mínimos del indicador son cada vez más altos. Eso es en general, ¿no? Y la divergencia bajista, por el contrario, una posibilidad de reversión a la baja o de la continuación de la tendencia alcista dominante, se produce cuando los máximos son cada vez más altos en el precio y al mismo tiempo en el indicador de referencia los máximos son cada vez más bajos en el gráfico. Ya vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Por ende, ¿sí? Todo esto es para decir que se entiende como convergencia el caso en que el precio, es decir, la tendencia, ¿sí? Mantiene el mismo sentido que el indicador que utilizamos para analizar. Lo contrario no quiere decir automáticamente que va a haber una reversión. ¿Ok? Hay varios indicadores que pueden utilizarse para registrar las divergencias, como comentábamos recién. Los que más se utilizan en general para leer divergencias son el oscilador estocástico, el MACD y el momento, aunque también se pueden utilizar otros como el RSI, ¿sí? Y al igual que con cualquier otro indicador, las señales dadas por divergencias en gráficos más grandes, ¿sí? Ahora hablamos de día o 4 horas, tendrán como resultado un movimiento de precios más importante y más firme, ¿sí? Que en gráficos más pequeños, como por ejemplo una hora o en 15 minutos. Como siempre digo, yo suelo trabajar con gráficos, el más chico con el que trabajo suele ser una hora, ¿sí? Creo que hasta una hora las señales son mucho más confiables de lo que comienzan a ser cuando bajamos a 30 o a 15 o a 5. En esos gráficos más pequeños, las señales falsas que las podemos ver de cualquier estrategia de trading, tienden a ser muchas más que si, en las que, por ejemplo, podemos ver en un gráfico de 4 horas. Por eso es importante remarcar esto. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de los tipos de divergencias, ¿no? Existen dos tipos de divergencias, como les decía, uno para indicar la reversión en el mercado y otro para indicar la continuación de la tendencia dominante. Decimos que existe una divergencia regular que podría indicar una reversión, perdón, cuando se produce alguna de estas dos circunstancias. La primera sería que los precios marquen máximos ascendentes, ¿sí? O sea, que el precio vaya subiendo, mientras que el indicador marca máximos descendentes, los máximos que vemos en el indicador son cada vez más bajos. En ese caso tenemos una divergencia bajista, ¿sí? Los precios continúan subiendo, pero están perdiendo la fuerza que los llevaron al alza y el indicador nos está mostrando esa falta de fuerza, ¿sí? Y en el otro caso, que podría darse al contrario, ¿sí? Los precios marcan mínimos descendentes, mientras que el indicador marca mínimos ascendentes, ¿sí? En este caso tenemos una divergencia alcista, ¿ok? Los precios y la tendencia sigue siendo bajista, pero el impulso en esa dirección se está perdiendo y hay posibilidades de una reversión al alza.
¿sí? Ya vamos a ver ejemplos prácticos, ¿ok? No se preocupen. Por el contrario, el otro tipo de divergencia, lo que llamamos divergencia oculta, que tiende a señalar una continuación de precios, se basa no en la comparación de los máximos de los precios, sino del indicador. Fíjense que estamos al revés que en el caso anterior. El indicador es aquí el que marca máximos ascendentes, mientras que los precios marcan máximos descendentes, ¿sí? Al revés que en el caso anterior, donde el precio marcaba máximos ascendentes y el indicador marcaba máximos descendentes, ¿sí? Este caso es al revés. Y en este caso decimos que tenemos una divergencia bajista, ¿sí? Quiere decir que tenemos una señal de continuación de la tendencia actual en el precio. Y por el contrario, cuando el indicador marca mínimos descendentes, mientras que los precios marcan mínimos descendentes, entendemos que estamos viendo una divergencia alcista. ¿Se entiende hasta ahora? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahora, lo que conocemos como una divergencia regular, ¿sí? Eh, como pueden ver, en el gráfico de hora del par dólar-yen, ¿sí? Nos encontramos con una tendencia alcista en los precios con máximos ascendentes. Llegamos a un valle en el que el precio se estabiliza también, ¿sí? Mientras que los indicadores, tanto el estocástico como el momento, van perdiendo fuerza, ¿no? Los máximos del indicador son cada vez más bajos los máximos que alcanza el indicador, hasta que finalmente el precio se revierte, ¿sí? Por eso decimos que la divergencia regular tiende a indicar que hay una reversión en el precio o una posibilidad de reversión en la tendencia dominante. En este caso tenemos una tendencia alcista, una consolidación, tenemos una divergencia regular en los indicadores y finalmente la caída de precios. El gran tema en este caso sería cuándo, ¿no? ¿Cuándo se va a caer? ¿Cuándo la divergencia entra en juego? Porque digamos, cuando el precio estaba en esta zona, ya teníamos una divergencia marcada, ¿sí? Cuando estaba en esta zona, también era más profunda la divergencia, ¿sí? Pero si es bien es cierto que no pasó el máximo en este caso en particular, ¿sí? Lo cierto es que demoró bastante en empezar a caer. El gran tema de operar una divergencia regular y tratar de ir contra la tendencia dominante, perdón, es determinar el cuándo, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto. Por el contrario, en este caso estamos viendo lo que se conoce como una divergencia oculta. Fíjense que en este caso la tendencia dominante es marcadamente bajista, ¿sí? Y el precio sigue bajando mientras, ¿sí? El indicador va intentando buscar máximos ascendentes. Fíjense que acá, aunque no está trazada la línea, también tenemos un máximo y un máximo ascendente en este caso, ¿sí? El precio consolida, ¿sí? Fíjense que el precio consolida, no logra subir siguiendo los indicadores, ¿sí? Y no lo acompaña, esa es la expresión que se suele utilizar, ¿sí? El precio no acompaña a los indicadores técnicos, ¿sí? Y por ende, finalmente cede, ¿sí? Dando lugar a la divergencia bajista en el precio. Sé que parece un poco complicadito, pero no lo es tanto, ¿sí? Es fácil cuando uno se acostumbra más que nada a trazar líneas de tendencias en los gráficos. Tengan en cuenta que en la divergencia oculta, ¿sí? En la tendencia alcista, se comparan los mínimos, ¿sí? Mínimo descendente, y en la tendencia alcista los mínimos ascendentes. Implican un intento de cambiar la tendencia, aunque puede no darse, ¿sí? La divergencia oculta señala la continuación de esa tendencia, ¿ok? De todas maneras, y para tener en cuenta algunas generalidades que, que pueden aplicar en el trading intradiario cuando hablamos de divergencias, me gustaría compartir un par de cositas con ustedes. La primera es que a pesar de la excelente fiabilidad de este tipo de herramienta de análisis, ¿no? Creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Las divergencias de cualquier tipo, ¿sí? De por sí, no constituyen una señal de entrada al mercado, ¿ok? Una divergencia no quiere decir que tengo que entrar. Sí pueden resultar útiles a la hora de confirmar señales, por ejemplo, provenientes de otro tipo de indicadores, o como filtro, ¿sí? Para evitar pérdidas o riesgos innecesarios. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de trading o una combinación de indicadores que me baso para operar, y ese sistema que yo tengo me da una señal de compra, ¿sí? Pero estoy viendo que hay una divergencia bajista, ¿sí? Existe la posibilidad, si es una divergencia regular, ¿sí? De que sea una buena idea
descartar esa señal que me está dando mi sistema y esperar en el mercado que el mercado me dé una oportunidad un poquito más clara, ¿sí? Entonces, solas las divergencias no constituyen una señal de entrada al mercado. Y ahí volvemos a lo que les estaba comentando hace unos minutitos del cuándo, ¿no? Uno ve la divergencia y dice, ah, se va a caer. No, no se va a caer solamente porque ni tampoco va a subir, ¿no? Me estoy dando un ejemplo. Entonces, por eso vale remarcar que la divergencia de por sí no es una señal. Puedo trabajar como filtro, ¿sí? Para evitar una mala entrada, o puedo utilizar algún otro tipo de indicador técnico que me señale la posibilidad de continuación o reversión de esa divergencia que estoy viendo en el gráfico, ¿sí? Eh, eh, Otra cosa que es importante remarcar es que las divergencias ocultas pueden resultar más seguras a la hora de operar, porque en definitiva están yendo a favor de la tendencia, ¿sí? O sea, lo que está haciendo la divergencia es decirme que la tendencia probablemente continúe, mientras que las divergencias regulares implicarían ir en contra de la tendencia. Y ir en contra de la tendencia no es de lo que primero que se va a recomendar, ¿no? Está bien, si tenemos la suerte de encontrarnos con que justo encontramos esta divergencia al fin de una tendencia o alcista o bajista y el mercado efectivamente revierte, estamos agarrando un cambio de tendencia prácticamente desde el principio. Pero otra vez, esto es muy difícil de detectar, ¿ok? Entonces, las divergencias ocultas tienden a ser más seguras a la hora de operar. Y otra cosa que me parece muy importante compartir con ustedes es una forma de determinar qué tan significativa puede ser una divergencia, es contando los picos o valles en una tendencia bajista, ¿sí? En los cuales se registra la divergencia. Por ejemplo, si observamos, ¿sí?, en el precio 3, 4, 5 máximos descendentes y al mismo tiempo esos 3, 4 o 5 máximos descendentes en el indicador, ¿sí?, tenemos una divergencia regular de 3, 4 o 5 puntos, ¿verdad? Que y a ver, tengamos en cuenta, si es de 5 puntos, va a ser muchísimo más efectiva que una de 2 o 3. Yo sé que podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengan en cuenta que el mercado se mueve por ondas, ¿sí?, en ciclos de 3 o de 5. Por ende, yo personalmente consideraría una divergencia significativa, ¿sí?, si tiene 3 picos o valles, ¿sí? Y si pasa de 3, esperaría al menos el quinto pico o valle, para volver a considerar esa divergencia como una posibilidad de trading. No lo consideraría en el cuarto. Más que nada, en el corto plazo, como mínimo, lo que yo les decía, suelo utilizar un gráfico de una hora. En este caso, la divergencia consiste en la utilización del MACD, ¿sí?, el indicador de MACD, con una media simple de 34 periodos. ¿Por qué 34 periodos? Porque es un número Fibonacci, ¿sí? Eh, yo sé que en general decimos que el MACD es un indicador que tiende a demorar la señal, ¿no? O sea, le falta momento. Cuando nos da señal el MACD, ¿sí?, entendemos que el MACD da señal cuando cruza su línea de cero, un par de condiciones más, pero tendemos a considerar que cuando el MACD da señal, ya es un poco tarde en el mercado, ¿sí? No dan señales adelantadas, sino que cuando ya el precio empezó y recorrió quizás la mitad del camino o más, recién ahí el MACD la señal, ¿sí? Por eso, como se usa mucho el MACD para determinar las divergencias, creo que agregarle un filtro, es decir, otro indicador para mejorar la calidad de la señal, es lo primero que tenemos que hacer. En este caso, yo en particular elegí una media simple de 34 periodos. No quiere decir que sea una ley, o sea, podemos utilizar, podemos ir ajustando los indicadores técnicos, las medias sobre todo, en valores que veamos por la observación y por el backtesting, que son efectivamente útiles. Yo esta técnica la he testeado en el euro y en el franco, en un gráfico de una hora, funciona bien, ¿sí? Pero, por favor, como siempre, les recuerdo, mis gráficos están basados en un país, los gráficos de ustedes pueden estar basados en otros países y por ende las velas de día y de 4 horas van a ser distintas. Y entonces, no importa lo que aprendan de este lado, siempre tengan en cuenta que cualquier cosa que tengan que hacer la tienen que testear en sus propios gráficos, los gráficos que van a utilizar para operar. ¿Ok? Como les decía,
La idea es usar un MACD y una media simple. Eh, es bastante confiable esta media, como les dije, en el euro y en el franco. Lo primero que hay que buscar, ¿sí? Es buscar una señal, algún tipo de divergencia clara en el gráfico. ¿Ok? Vamos a buscar un gráfico de una hora. En este caso tenemos una divergencia bastante clara en el euro dólar en el gráfico de una hora. Como pueden ver, los precios hacen máximos ascendentes, ¿sí? Mientras el indicador hace máximos descendentes, ¿sí? Fíjense que partiendo desde el mismo punto prácticamente, mientras el precio continúa subiendo, el indicador no deja de caer, ¿sí? Entonces, la divergencia tiene que ser clara, ¿sí? Tiene que ser clara como en este caso. Una vez que la tengo y la divergencia está ahí, a pesar de que es un anticipo de lo que puede llegar a pasar, tengo que esperar a la confirmación. Y ahí es donde entra en juego la media de 34 que viene a actuar como filtro, ¿sí? Fíjense, hay que esperar a que abra una vela por debajo, ¿sí? De la media simple de 34 periodos y al mismo tiempo el MACD cruce la línea de cero. Fíjense que el indicador de estar en zona positiva pasa a zona negativa y un par de velas después recién da la señal efectivamente el indicador, ¿sí? Cruzando con la línea roja cruzando el cero. Pero necesito una apertura de vela por debajo de la media simple, ¿sí? Y a su vez que el indicador pase a territorio negativo. Si se mantiene en territorio positivo, no puedo entrar al mercado, ¿sí? En general, tengan en cuenta que el MACD puede cruzar, puede cruzar, ¿sí? Zona de cero, ¿sí? Enseguida de que abre la vela, ¿sí? Y enseguida de que abre la vela vemos un cruce, ¿sí? Y después retroceder, ¿sí? Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta es que el stop debe colocarse por encima de la media simple de 34 periodos. Yo digo que trabajando en una hora, 20 pips más spread sería lo ideal. Eso sería el stop ideal para cualquier operación en un gráfico de horas, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta la posibilidad de que el Madrid puede revertirse, si es que con la apertura de velas nos vaya para abajo y después con el desarrollo de la misma vaya hacia arriba, lo ideal es esperar el cruce, la apertura de vela y utilizar el stop de 20 pips más spread por encima de la media simple en el caso de que vayamos a la baja. Vamos al alza, en caso de una señal al alza como en este caso, ¿sí? Tengo el cruce del MACD, la siguiente vela abre por encima de la media de 34, ¿sí? Aunque en este caso en particular no había una clara divergencia de precios, el indicador de los precios estaban estables, haciendo los mismos mínimos, el indicador hacía, y en este caso, mínimos descendentes. Pero en este caso la señal también es clara, ¿ok? En general, un operador conservador tomaría beneficios entre 40 y 60 pips, no más, no más, ¿sí? Ese sería el número correcto de pips o máximo de pips, yo diría 60 para este tipo de señal en el precio, ¿ok? Otra posibilidad que existe, no sé si lo notan en este gráfico, después lo vamos a ver un poquito en el gráfico más real. En general, en el MetaTrader, las medias suelen llegar, ¿sí? Hasta la vela actual, ¿sí? Fíjense que la media llega en este caso hasta la vela actual. Y en este caso, la media está avanzada por 5 periodos. Si bien es un poco tramposo, avanzar las medias por 3 o 5 periodos nos puede de alguna manera anticipar si el precio va a continuar en la misma dirección o no. No es algo 100% fiable, como nada lo es en el Forex, pero el hecho de que la media anticipada continúe con su tendencia bajista y siga apuntando a la baja, me está diciendo que a pesar de esta corrección que estamos viendo acá, el precio se mantiene con una tendencia bajista dominante. ¿Ok? Entonces, en tanto la media no se me dé vuelta, yo no puedo quedarme dentro del mercado e ir corriendo a mi stop de pérdida. Si la media adelantada abre una vela o se empieza a tornar alcista, entonces es una señal de que esa tendencia bajista se agotó y de que sería buen momento para tomar mis ganancias y olvidarme de esa operación. ¿Ok? Eh, en general, decimos que cuando la media se pone plana,
ya, ¿sí? No digo ya de revertirse, sino ya cuando se pone plana, como en este caso, no porque en este caso haya señal, pero si es que la media se torna plana, ya es el momento de cerrar la operación. Ya existe la posibilidad de que la tendencia dominante se revele, ¿sí? Entonces, en general, considero que eso es un buen truco, digámoslo así, o una pista para anticipar lo que puede llegar a ser el mercado en las siguientes, cuatro o cinco velas, de acuerdo a lo que ustedes decían. Acá ven otro ejemplo, también en el gráfico del euro en hora. Tenemos una divergencia bajista, alcista, perdón, en este caso, con el precio marcando mínimos descendentes. En este caso son 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que les dije que son 3 o 5? Siempre trato de buscar esos dos números, ¿sí? En tanto que el indicador hace mínimos ascendentes, otra vez 1, 2, 3, ¿sí? Hasta que finalmente cruza y tengo una apertura de vela por encima de la media de 34, fíjense que salía en la zona de 1.3610 y el precio llegó a 1.3670, por lo que los 40-60 pips los consiguen más o menos rápido, ¿ok? Entonces la idea es que dado que es una operación de corto plazo y no debemos estar dentro del mercado mucho tiempo, o sea, siempre tengan en cuenta lo mismo, cualquier señal del mercado debería cumplirse en no más de 5 velas, entre 3 y 5 velas, un promedio de 4 velas, ¿ok? Entonces, si yo tengo una señal alcista, debería, en el gráfico de hora no debería estar en el mercado mucho más tiempo, 4 horas. Llegó a 36.47, 48, bueno, ¿sí? No debería estar mucho más tiempo preso, ¿ok? Si entro en 4 horas, entonces puedo quedarme 16 en el mercado. Pero la idea es que después de 4 horas o de 4 velas de estar dentro del mercado, la señal puede revertir, ¿ok? Voy a otra vez a detenerme un segundito. Chicha dice ahora con los ejemplos a ver si lo hemos entendido. Bueno, ahí está el ejemplo. No digo que acá hay algunas preguntas, voy a abrir el DataTrader, disculpen un segundito que tengo un gráfico actualizado del euro dólar para que lo veamos ahora, para que lo veamos. Pero mientras tanto voy a ir contestando las preguntas, ¿sí? ¿La media 34 era simple? Sí, es simple. Y luego me pregunta, ¿una media de 20 o 21 daría entradas falsas? No daría entradas falsas, pero daría más entradas. Y mayor cantidad de entradas, pero menos confiables. Como les dije al principio, 34 es un número que yo saqué de testear, ¿sí? Yo probé una media de 20, 21. Voy tratando en general primero con números Fibonacci. O sea, va a ser siempre mi primera elección. Los números Fibonacci. ¿Ok? Esa, sin lugar a dudas, va a ser la primera. Después la podemos ajustar, pero como te decía, Luis, es toda cuestión de testear. Fíjense que ahora en una hora estamos viendo una cierta divergencia en los precios porque el precio choca contra los máximos, ¿sí? En tanto los máximos son descendentes en el indicador. Sin embargo, en este caso en particular, no considero que pueda haber en el corto plazo, ni ahora, ni con la apertura por encima o por debajo de la media, señales. Porque fíjense de dónde viene el MACD, ¿no? Voy a sacar la línea, voy a agrandar el MACD. Estas quizás son las cosas que uno tiene que aprender, ¿sí? Con respecto a los indicadores técnicos. Fíjense que el MACD está moviéndose apenas por alrededor de cero. No estamos viendo de una señal clara, de una tendencia clara, sino que el indicador está muy cerca. Siempre tengan en cuenta que no importa qué indicador usen, deberían trazar algún tipo de zona de exclusión alrededor del mismo, y de su línea central más que nada, ¿no? Es decir, bueno, cualquier señal que este indicador me dé dentro de esta zona, no lo tengo que considerar como válida. Ok, voy a checar un poquito grande, mucho el indicador. Pero tengan en cuenta el hecho de que cuando el mercado está lateralizado como ahora, lamentablemente no va a haber ningún sistema que dé señales claras, claras, claras. ¿Ok? En este caso sí puede haber dado una señal, cruzando la media, subiendo por encima de, de su línea cero, pero fíjense que no provenía, el MACD venía parejo y no venía desde dentro de la zona de exclusión, sino de mucho más abajo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esto es algo súper importante para aplicar con cualquier otro indicador que use. Cuando el mercado está lateralizado, ¿sí? Los indicadores entran a hacer este jueguito de moverse alrededor de su línea media sin marcar una clara tendencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Lamentablemente nada. Sé que es muy difícil tener paciencia y esperar
y estar sentado horas adelante de los gráficos y no operar, y uno al final termina metiendo la pata y haciendo una operación por aburrimiento, por ansiedad, por ambición, por cualquier causa, menos porque tenga una señal efectiva de compra o de venta. ¿Sí? Entonces, una forma de evitar esas malas conductas que todos tenemos es determinar zonas de exclusión en los indicadores técnicos, es decir, bueno, las señales que tienen lugar entre este y este nivel son malas, las tengo que ignorar. ¿Ok? Otra cosa que vale la pena mencionar cuando usamos cualquier estrategia de trading con cualquier tipo de movilidad, ¿verdad? De media móvil, perdón. Cuando tenemos una media móvil, como en este caso tenemos en el euro en una hora, que está prácticamente horizontal desde el 27 de marzo, en el gráfico de horas, ¿sí? Desde que se tornó horizontal hasta hoy tenemos 129 velas, ¿sí? 127, perdón. Tenemos casi 130 velas en las que la media móvil prácticamente no abandona su horizontalidad. Eso quiere decir una única cosa, que el par está en rango, que no hay definición, que no hay tendencia y que las probabilidades de cualquier señal técnica que tenga, mientras tanto, es probable que falle. ¿Ok? Hay poca inclinación. Y fíjense que la única señal más o menos decente que tuvimos en este periodo fue en este caso donde el indicador proviene desde fuera de la zona de exclusión y finalmente cruza, ¿sí? la línea central, en tanto el precio abre por encima de la media. ¿Ok? Tengan eso en cuenta no solo para esto, sino para cualquier otro tipo de estrategia de trading que usen. Voy a seguir mirando. Ok, perdone. Iván me pregunta, ¿se considera divergencia si hay cierta distancia de separación entre los picos, los máximos o mínimos? Es decir, si hay varias horas, aún así en un pico y otro. Sí. A ver, no estoy segura de entenderlo, lo que me querés preguntar, pero creo que tiene relación con lo que yo estaba comentando, Iván, de los picos o valles, ¿sí? Fíjense, en este caso, el precio más o menos desde acá va haciendo uno, 2, 3 máximos ascendentes, mientras el indicador hace 1, 2, 3 mínimos descendentes, ¿sí? Entonces tengo una divergencia en este caso en particular. Sin embargo, lo entiendo como una divergencia oculta, una divergencia de continuación. En ningún momento tengo una clara señal de que la tendencia dominante se va a cambiar. Si bien es cierto que la puedo operar contra tendencia porque el MACD me da una clara señal, ¿sí? El resultado no es óptimo. ¿Ok? En este caso en particular. No es el resultado más óptimo porque fíjense que apenas si cae unos 30, 35 pips en el medio. Pero vuelvo a la pregunta, perdón. Este, se considera divergencia algo parecido a la gráfica que muestras ahora, pero siempre que haya tendencia previa. Sí, la idea, Iván, es que exista una tendencia previa, ¿no? Si no, no podemos hablar de una reversión o una continuación de la misma. Por eso les estaba mostrando precisamente lo que está ocurriendo ahora con, con, con el euro dólar. La verdad es que estamos en rango, entonces si no hay una tendencia previa, no puedo hablar de una continuación de una tendencia o una reversión de una tendencia que no existe. Si yo este gráfico lo miro quizás en gráficos más grandes, en 4 horas o en día, sí tengo quizás una tendencia previa alcista, ¿sí? Y ahora tengo un periodo de consolidación en esta zona. ¿Sí? ¿Qué puede llegar a pasar? Lo que estoy viendo yo es que hasta ahora el indicador en este sistema en particular, ¿no? Si bien el precio se encuentra, el indicador por el momento me ha hecho uno, dos máximos ascendentes. Dos para mí es muy poco, como les dije, 3 sería el número ideal para considerar una divergencia o empezar a considerar el hecho de que el precio podría caerse dada una divergencia, ¿sí? El precio debería empezar a caer, el indicador debería seguir bajando, sí, en algún momento debería revertirse, pero por el momento tengo solamente dos picos, este y este, ¿sí? Mientras el precio choca con el máximo, y por ende no lo consideraría lo más válido. Como les dije, 3 o 5 sería lo ideal para mí. ¿Ok? Perdón, otra vez. Esta técnica puede ser efectiva en gráficas de 5 minutos. Joan, lamentablemente nunca lo probé en 5 minutos, pero te recomendaría que lo pruebes. Como toda técnica, puede llegar a ser efectiva. Como dije al principio, gráficos más chicos solemos tener señales un poco más, menos confiables. ¿Ok? Pero la verdad es que yo no lo testé en gráficos menores de una hora. En una hora, para el euro y para el franco, los estuve testeando bastante tiempo y dieron muy buenos resultados. ¿Sí? Así que si quieren probar en otro tipo de gráfico,
fuertemente recomendándoles que lo testeen, ¿ok? Cuecuacheu dice, ¿podría revisar una posible entrada con la estrategia en el mercado actual? Lamentablemente, aunque lamentablemente, como les mostraba con el mercado actual, no hay grandes señales precisamente por la zona de exclusión, ¿sí? Porque no hay una tendencia de mercado. Y es más, vamos a agregar una cuota de realidad. Creo que en 2 horas o un poco menos tenemos las minutas de la Fed, ¿no? Estados Unidos y demás probables que el mercado se mantenga en este rango muy estrecho en que se está trabajando ahora, hasta ver qué pasa con las minutas. Después veo que hay otra pregunta, permiso. ¿A qué niveles pones el margen de exclusión? Esa me parece una buena pregunta. Lo que tengo que hacer en este caso en particular, yo lo dibujé eh, sin considerarlo, ¿no? Pero la idea es buscar una zona de máximos o mínimos cercanos que se repitan en el tiempo. Por ejemplo, fíjense que en este caso tenemos unos mínimos, ¿no? Tenemos bastante cerca del indicador. Entonces lo que debo hacer en esos casos en particular es retroceder en el tiempo, ¿sí? Este es el mínimo con el que marcaría. Correr si efectivamente en esa zona el indicador se detiene con regularidad. Si es efectivamente un soporte importante y si seguimos buscando, vamos a encontrar que hay más de una situación en la que el precio, ¿sí? O el indicador encuentra su corte. Lo mismo hago una distancia similar, ¿sí? Aunque no tiene por qué ser exactamente la misma, haría al alza y buscaría una zona y revisaría al menos, retrocediendo 3 o 4 gráficas hacia atrás, que la situación se repite, ¿sí? Y ver si efectivamente se cumple el tema de la zona de exclusión. Tengan en cuenta una cosa en lo que respecta a las zonas de exclusión, ¿sí? Fíjense que acá, cuando el par empezó el rango, y no sale el indicador de la zona de exclusión, es que cambia si cambio el gráfico, ¿sí? Si voy a poder trabajar en 4 horas, esos niveles que tracé en una no son válidos, ¿ok? Es decir, paso a 4 horas o a 5 minutos, como dice Joan, voy a tener que cambiar mi zona de exclusión, ¿sí? La zona de exclusión se determina por periodicidad, no la puedo determinar para el indicador, para todos los tipos de gráficos, ¿ok? Eh, J dice, llegué tarde y no entendí lo de la media simple, imagino adelantada. ¿Cómo se programa? Mira, en este caso no está adelantada. Voy a agrandar un poquito el gráfico, si me permiten. Fíjense como les decía que la media, en este caso, ¿sí? Termina en mi gráfico donde termina la vela. Voy a los indicadores, a la media móvil, la edito, ¿sí? Acá me dice Shift, pongo 5, ¿sí? Y me va a mostrar un estimado de dónde va a estar la media durante las próximas 5 horas, en las próximas 5 horas. Como ven, se mantiene plana, ¿sí? En general, lo voy a poner a 10 para exagerar, ¿ok? Para que vean cómo se distancia del precio nada más. Ahí está, ¿sí? Lo exageré, pero en general trabajo con 3 o 5, no más de 3 o 5 también. Números Fibonacci. Los números Fibonacci tienen mucha influencia en el trading de todos los colores. Pero bueno, en este caso en particular, yo recomendaría no más de 5, ¿sí? Acá puedo cambiarlo, lo puse en 10 para que lo vean, pero nada más. A 5 periodos, ¿sí? A ver si, por ejemplo, pasamos a día, sigue plana. A ver si pasamos a 5 minutos. Ahí está. A ver, ahí está, en 5 minutos. ¿Sí? El precio está cayendo y la media en 5 minutos, ven que está empezando a hablar, no tiene mucha claridad. Pero si el precio empieza a ceder, esto va a empezar a ceder y me va a mostrar que este impulso se puede revertir, por ejemplo, ¿no? En 15 minutos sí, no está muy claro, la verdad es que está muy lateralizado el euro. Pero esa es la manera de avanzar una media móvil para estimar lo que puede llegar a pasar en las próximas 3 o 5 horas. ¿Ok? De nada. En gráficos de 4 horas, ¿utilizan la misma media? Sí, en gráficos de 4 horas se puede utilizar la misma media y les recomendaría o les sugeriría, mejor dicho, que intenten probar esta estrategia en la libra dólar en 4 horas. Si bien la libra dólar estos días está mostrando un comportamiento un poco extraño para lo que suele ser, la libra dólar es el par más técnico del tablero. ¿Sí? Cualquier estrategia de trading quieren probarla y están entusiasmados, comiencen con la libra dólar que suele vender mejores beneficios, ¿ok? Ok, a ver qué pasa.
Discúlpenme un segundito. Ok, bueno, no sé si tiene alguna otra duda o pregunta. Vamos a tener que ir terminando en la conferencia de hoy, lamentablemente. Eh, Así que no sé, si tiene alguna duda o alguna consulta, es el momento de hacerla. Si no, como siempre, un gusto estar acá compartiendo un ratito con ustedes y alguna diferente estrategia de trading, algo nuevo. Ojalá hayan aprendido algo nuevo. Este, y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere, con más estrategias de trading. ¿Ok? Ah, bienvenidos. Iván, bienvenido. Me alegro mucho de que estén acá. Ok, gracias a todos realmente, ¿eh? Hasta pronto. Se suelen utilizar más que otros para ver las divergencias y vamos a mirarlos ahora. Las divergencias, como su propio nombre lo indica, ocurren cuando el precio y el indicador se mueven en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un indicador sube y el precio baja, o por el contrario, que el precio sube y el indicador cae, ¿no? Entonces, entendemos que existen distintos tipos de divergencias, pero lo más importante es, creo yo, remarcar el tema de que las divergencias pueden señalar dos cosas con respecto al mercado. Un cambio de tendencia, ¿sí? O una continuación de la tendencia actual. Y creo que eso es algo en lo que muchos fallamos, ¿no? Que no tenemos en cuenta la posibilidad de que esa divergencia que estamos viendo en el gráfico nos esté, más que nada, anticipando una continuación de la tendencia actual. De todas maneras, decimos que existe divergencia alcista, ¿sí? O sea, la posibilidad de una reversión de precios al alza en una tendencia bajista, cuando los mínimos alcanzados por el precio son cada vez más bajos. Y sin embargo, los mínimos del indicador son cada vez más altos. Eso es en general, ¿no? Y la divergencia bajista, por el contrario, una posibilidad de reversión a la baja o de la continuación de la tendencia alcista dominante, se produce cuando los máximos son cada vez más altos en el precio y al mismo tiempo en el indicador de referencia los máximos son cada vez más bajos en el gráfico. Ya vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Por ende, ¿sí? Todo esto es para decir que se entiende como convergencia el caso en que el precio, es decir, la tendencia, ¿sí? Mantiene el mismo sentido que el indicador que utilizamos para analizar. Lo contrario no quiere decir automáticamente que va a haber una reversión. ¿Ok? Hay varios indicadores que pueden utilizarse para registrar las divergencias, como comentábamos recién. Los que más se utilizan en general para leer divergencias son el oscilador estocástico, el MACD y el momento, aunque también se pueden utilizar otros como el RSI, ¿sí? Y al igual que con cualquier otro indicador, las señales dadas por divergencias en gráficos más grandes, ¿sí? Ahora hablamos de día o 4 horas, tendrán como resultado un movimiento de precios más importante y más firme, ¿sí? Que en gráficos más pequeños, como por ejemplo una hora o en 15 minutos. Como siempre digo, yo suelo trabajar con gráficos, el más chico con el que trabajo suele ser una hora, ¿sí? Creo que hasta una hora las señales son mucho más confiables de lo que comienzan a ser cuando bajamos a 30 o a 15. Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos. Veo que Joan dice que es la primera vez que está con nosotros. Espero que lo disfrutes, es un gusto tener nuevos participantes siempre. Y buenas tardes a Juan que desde Buenos Aires y desde España y a todos los que están presentes. Como siempre para mí, un gusto estar acá con ustedes. Perdonen, me olvidé de poner la cámara, vamos a empezar así bien y vamos a arrancar hablando un poquito de lo que son las divergencias, ¿no? Sí, quiero volver un poco al tema práctico y vamos a hablar también un poquito hoy de cómo operar las divergencias, al menos en el corto plazo. Pero empecemos tratando de entender qué es una divergencia, ¿no? Que tanto se habla de las divergencias. Lo primero y más importante a tener en cuenta es que las divergencias surgen de comparar el movimiento del precio con el de algún indicador técnico, no más allá de eso, ¿sí? No hay indicadores en particular, aunque hay algunos que, bueno, en esos gráficos más pequeños, las señales falsas que las podemos ver de cualquier estrategia de trading, tienden a ser muchas más que si, en las que, por ejemplo, podemos ver en un gráfico de 4 horas. Por eso es importante remarcar esto. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de los tipos de divergencias, ¿no? Existen dos tipos de divergencias, como les decía, uno para indicar la reversión en el mercado
y otro para indicar la continuación de la tendencia dominante. Decimos que existe una divergencia regular que podría indicar una reversión, perdón, cuando se produce alguna de estas dos circunstancias. La primera sería que los precios marquen máximos ascendentes, ¿sí? O sea, que el precio vaya subiendo, mientras que el indicador